Hace unos años publiqué uno de los vídeos más vistos del canal hasta la fecha, cómo clonar un disco SSD para migrar el sistema operativo a otro disco de estado sólido de mayor capacidad sin que tuviéramos ni que formatear ni reinstalar absolutamente nada. Fue un tutorial que creo que ayudó a muchísima gente, pero que con el paso del tiempo, obviamente, pues han ido surgiendo una serie de dudas, ha habido cambios en el software y nuevas situaciones que merece la pena que repasemos. Así que en este vídeo hoy vamos a hacer precisamente eso, una versión completamente renovada y actualizada a 2026, donde vais a aprender a hacer todo el proceso de forma totalmente gratuita, resolviendo además esas preguntas que se han repetido muchas veces en mi vídeo anterior, si se pierde o no la licencia de Windows, si es necesario usar una caja externa o qué pasa si vuestra placa base tiene dos ranuras PCIe NVMe. Todo eso y más en lo que probablemente sea el tutorial más completo que vais a encontrar sobre este tema en YouTube, y como siempre en la descripción del vídeo os dejaré todos los enlaces al material que voy a utilizar. Antes de empezar vamos a ver rápidamente qué es lo que necesitáis. Si vuestra placa base tiene ya dos ranuras NVMe, lo tenéis muy fácil porque podéis instalar directamente el nuevo disco duro en la ranura secundaria y hacer todo el proceso sin ningún tipo de accesorio adicional. Si solo tenéis una ranura, entonces sí que vais a necesitar una caja externa USB para conectar el nuevo SSD y poder hacer la clonación del disco interno, exactamente como ya os expliqué en el tutorial anterior hace unos años. En cualquier caso, el proceso es prácticamente el mismo. En mi caso concreto me compré el Lexar de 4 TB que veis en pantalla con la idea ya de aguantar unos cuantos añitos sin preocuparme por el almacenamiento, y opté por instalarlo en la ranura secundaria de la placa base. ¿Por qué? Pues porque para acceder a la ranura principal de mi placa, donde tengo el SSD de 1 TB, pues esto implicaba desmontar el disipador del procesador y cambiar la pasta térmica, algo que sinceramente pues no me compensaba para hacer este tutorial. Además, en mi placa base Gigabyte, la ranura secundaria ya ofrece un rendimiento excelente con el cual pues no voy a notar diferencias reales en mi uso diario, así que es una solución perfectamente válida. Vamos con el primer paso, que es instalar el NVMe. Esto va a depender bastante de cómo sea vuestra torre y, por supuesto, vuestra placa base, pero hay algunas recomendaciones que son importantes, y la primera de ellas yo diría que es utilizar una pulsera antiestática para evitar dañar componentes. No es que sea estrictamente obligatorio, ni mucho menos, pero sí diría que es recomendable. Si no la tenéis, al menos podéis descargaros de electricidad tocando con frecuencia lo que es la parte metálica de la CPU. También os recomiendo que al apagar el equipo, por supuesto hay que apagar el equipo, retiréis el cable de corriente y mantengáis pulsado el botón de encendido durante unos 5 o 10 segundos para eliminar cualquier tipo de energía residual. Aún así, yo personalmente usaría la pulsera, que hay que ajustársela bastante bien, hay que ajustarla firmemente a la muñeca y conectarla a lo que es una parte metálica de la torre. En mi caso tuve que retirar la tarjeta gráfica para poder acceder a la ranura secundaria. Es un proceso sencillo, pero que hay que hacerlo con cuidado, evitando tocar con los dedos chips o conectores. Quitamos los dos tornillos de sujeción laterales, liberamos el seguro de la gráfica, esa posición puede variar, por supuesto, según la placa base, y ya sacamos la tarjeta sin forzar. Una vez que tenemos acceso libre a la ranura, ya colocamos el SSD, haciéndolo siempre en ángulo por el lado de los conectores, con cuidado de no forzar nada, y luego lo fijamos por el otro lado con el sistema de sujeción correspondiente. En mi caso no tuve que atornillar nada, ya que mi placa Gigabyte utiliza ese sistema de pivotes de plástico, el EZ-Latch o similar creo que se llama, que lo hace bastante rápido y cómodo. También os recomendaría que añadierais al pack un disipador. En mi torre, al estar situada esa ranura secundaria justo debajo de la gráfica, es una zona que se acumula bastante calor, así que por eso compré directamente el SSD con el disipador de serie. Y ya está, una vez hecho esto, volvemos a montar la gráfica con cuidado, proceso inverso, basta con alinearla en las ranuras hasta que haga clic y se fije, aseguramos los tornillos laterales y ya podemos arrancar el equipo. El siguiente paso es inicializar el disco en Windows, es decir,
darle formato, porque cuando reiniciéis el sistema, Windows no lo va a reconocer por defecto en ese listado de unidades, no va a aparecer. En Windows 11 simplemente tenemos que hacer clic derecho en el botón de inicio, desde ahí nos vamos a Administración de discos y ya nos aparecerá automáticamente el asistente. Elegimos el formato GPT y a continuación creamos un volumen simple en NTFS y podéis asignarle, por supuesto, el nombre que queráis, escoger la letra de la unidad, etc. Con esto el disco ya estará listo para el siguiente paso, que es la clonación. Ahora sí llega el momento clave, que es el clonado. Vamos a utilizar Macrium Reflect en su versión gratuita de prueba, que es totalmente funcional durante 30 días y que no requiere introducir ningún método de pago. El enlace oficial os lo dejo en la descripción para que no tengáis que buscarlo. Simplemente comentaros que tenéis que registraros en Macrium, es obligatorio, pero tardáis literalmente un minuto y ya podéis descargar el programa. Lo instaláis sin complicaciones y listo. Durante la instalación, el asistente os pedirá de nuevo el correo con el cual os registrasteis y ahí veréis que efectivamente tenemos esos 30 días de prueba. Por cierto, os recomiendo que desmarquéis las casillas adicionales que vienen activadas por defecto para evitar instalar cosas innecesarias. Una vez que ya estáis dentro del programa, veréis todos vuestros discos perfectamente identificados, tanto con el nombre como con su capacidad. Tenemos que seleccionar el disco original, el que contiene el sistema operativo, en mi caso el Kingston de 1 TB, y pulsamos en Clone this disk. Abajo elegimos el disco de destino y aquí muchísimo cuidado, obviamente, de no equivocaros. Lo primero que vamos a hacer es limpiar el disco de destino. Veréis que tiene unas particiones creadas por Windows al inicializarlo, así que simplemente las seleccionamos y pulsamos en eliminar. Ahora sí, con el disco de destino ya vacío, es el momento de arrastrar las particiones desde el disco de origen hasta el disco de destino. Lo vamos a hacer una a una y siempre respetando el mismo orden y no tiene más misterio. Una vez que hayamos arrastrado esas 4 particiones, veréis que sobra mucho espacio sin que lo hayamos asignado. Esto es totalmente normal porque estamos pasando de un disco de 1 TB a otro de 4 TB, así que si no hacemos nada, ese espacio se quedaría sin aprovechar y es aquí donde entra esa diferencia que hay con la nueva versión de Macrium Reflect respecto a mi tutorial de hace unos años. En esta nueva versión de Macrium Reflect, para poder modificar el tamaño de las particiones, vamos a hacer lo siguiente. Clic derecho, en este caso, sobre la partición 4 y vamos a ver que accedemos a un menú con una barra que nos permite ajustar su tamaño. Pero ojo, esto no lo podemos hacer directamente sobre esa última partición número 4 porque se trata de una partición que está reservada para el sistema y no podemos extenderla. Así que lo que vamos a hacer es eliminar temporalmente esa partición 4, simplemente la seleccionamos y pulsamos en eliminar o en deshacer y ya nos centramos en la partición anterior, la 3. Si os fijáis en su tamaño, de hecho veréis que es la que realmente contiene los datos principales del sistema que vamos a clonar. Así que seleccionamos esa partición 3 y o bien con el clic derecho o desde esa herramienta de diseño accedemos al menú donde ahora sí que podemos ampliar su tamaño. Aquí podéis hacerlo deslizando la barra superior y veréis cómo esa partición, a medida que deslizamos la barra, va ocupando el espacio libre del nuevo disco. También podéis pulsar directamente en el botón de abajo que pone en máximo para que se extienda hasta el final automáticamente. El problema de llevarla al máximo es que ocuparía todo el espacio disponible del disco y entonces no podríamos arrastrar esa partición 4 que hemos eliminado anteriormente y que es necesaria para que todo funcione correctamente. Así que necesitamos dejar un pequeño espacio libre. ¿Y cómo lo hacemos? Pues muy fácil, simplemente nos fijamos en cuánto ocupa la partición 4, en mi caso unos 852 megas, y lo que hago es ajustar manualmente el tamaño de la partición 3, en ese valor donde aparece el tamaño total, con un pico de unos 930 megas al final, pues lo reduzco hasta dejar aproximadamente unos 70 megabytes. De esta forma ya he liberado el espacio necesario para poder volver a encajar ahí la partición 4 que ocupa 852 megas. Una vez hecho esto, aceptamos los cambios y ya podemos arrastrar de nuevo la partición 4 en ese espacio que hemos reservado. Con esto conseguimos tener exactamente la misma estructura que en el disco original que vamos a clonar, pero aprovechando todo el espacio del nuevo SSD de 4 TB. Este es el paso clave para no perder capacidad y que no haya problemas.
A partir de aquí, simplemente siguiente, confirmamos que queremos sobreescribir el disco de destino y aceptamos el aviso de que estamos seguros de que sabemos lo que hacemos y de que no lo vamos a liar. En mi caso el proceso fue bastante rápido, apenas 2 minutos, que de hecho lo repetí 2 veces, ya que una se me olvidó grabar pantalla y tuve que repetirlo. En ambos casos tardó lo mismo, así que bastante rápido. Llegados a este punto ya tenemos lista la clonación, así que si el proceso lo habéis realizado utilizando una caja externa porque solo tenéis una ranura NVMe, este es el momento en el cual debéis apagar el equipo, volver a abrir la torre e instalar el nuevo SSD en su lugar antes de arrancar. Si tenéis 2 ranuras, como es mi caso, entonces podéis dejar los 2 discos instalados, salvo que queráis intercambiarlos de ranura, pues oye, por algún motivo, en vuestro caso concreto, según vuestra placa y vuestra configuración. El siguiente paso es configurar el arranque en la BIOS. Al encender el equipo pulsáis la tecla correspondiente, normalmente suprimir, F12 suele ponerlo. Y muy importante, si utilizáis un teclado inalámbrico como este, es muy probable que no os funcione en este punto, ya que los drivers para que funcionen cargan después de la BIOS en estos dispositivos inalámbricos. Así que os recomiendo en ese caso que utilicéis un teclado con cable USB tradicional si tenéis problemas y veis que no podéis acceder a la BIOS, como era mi caso. Dentro de la BIOS buscáis el orden de arranque, la secuencia boot y seleccionáis el nuevo SSD. Aquí escogí yo el de 4 TB como dispositivo principal. Guardáis los cambios, que siempre hay que guardarlos, y ya ahí reiniciáis. Una vez hecho esto, el sistema debería arrancar exactamente igual que antes, pero ahora haciéndolo desde el nuevo disco. En mi caso, el arranque fue completamente limpio, sin errores ni comprobaciones. Como estáis viendo, una vez reiniciado el sistema, la unidad C ya se correspondía con el disco de 4 TB y la D había pasado a ser el disco antiguo. Todo esto sin necesidad de llegar a intercambiar físicamente los discos ni nada, simplemente cambiando el orden de arranque, la secuencia boot en la BIOS y arreglado. Y por cierto, otro detalle importante, si durante ese primer reinicio, después de haber hecho el clonado y tras cambiar la secuencia de arranque, os aparece en el sistema esa típica verificación de disco que pone pulsad una tecla para omitir la comprobación del disco, yo os recomendaría que dejéis que se complete, ya que es lo más recomendable para evitar posibles problemas. Y aquí viene una de las cosas que más me soléis preguntar, si se pierde o no la licencia de Windows, y no se pierde, ya que las licencias que solemos utilizar, las típicas keys baratas de webs online o las que vienen preinstaladas muchas veces, suelen estar asociadas a lo que es la placa base, no al disco duro, así que el sistema va a arrancar exactamente igual, con todos vuestros programas, las mismas configuraciones y por supuesto con la misma activación de licencia. Y fijaos en esto porque es bastante interesante en cuanto a las velocidades, y es que incluso en la ranura PCIe secundaria, este SSD de 4 TB en mi placa base ofrece mejores velocidades que el anterior en la ranura PCIe principal, es decir, que perfectamente podría dejar todo tal y como está. Ahora bien, en mi caso, todo este proceso lo hice simplemente a modo de ejemplo para poder enseñaros el proceso y actualizar este tutorial a 2026, pero personalmente yo voy a mantener el SSD de 1 TB como disco principal de sistema y el de 4 TB lo voy a utilizar como un disco de almacenamiento limpio para programas, para juegos y archivos pesados. A partir de aquí ya es donde entra vuestra decisión personal. Podéis dejarlo todo tal y como está, o bien intercambiar los discos de ranura entre primaria y secundaria, o formatear uno de ellos para dejarlo totalmente limpio como un almacenamiento, que sería lo normal. En ese último caso, si queréis limpiar uno de los discos, podéis dirigiros al terminal como administradores para utilizar el comando dispart. Seleccionáis el disco que queráis formatear y ejecutáis el comando clean, tal y como estáis viendo ahora mismo en pantalla que hice yo. Con eso ya lo dejáis completamente limpio y listo para inicializarlo de nuevo en el administrador de discos, al cual ya sabéis que accedemos de la misma manera en Windows 11, clic derecho sobre el símbolo de Windows en la barra de tareas, ahí tenemos el acceso al terminal para poder formatear un disco y también al administrador de discos. Y con esto, ahora sí, tenéis todo lo necesario para clonar vuestro disco sin errores, sin perder nada y aprovechando al máximo el nuevo SSD de forma totalmente gratuita.
Si habéis llegado hasta aquí y este vídeo, detrás del cual hay muchas horas, os ha ayudado, oye, no olvidéis dejaos un like o incluso un super thanks si queréis invitarme a una cerveza. Y así podéis darle también al botón de hypear el vídeo para que llegue a más gente, que eso al final marca mucho la diferencia. De nuevo, muchas gracias a todos como siempre, cuidaos mucho y hasta la próxima.